Primero quiero agradecerle por su tiempo, licenciado Quiroga, gracias por estar en la revista Bolivia. ¿Cómo ve el tema de la cuarentena? ¿Cómo ve el tema del coronavirus? ¿Cuál es su punto de vista? Un gusto de saludarte, José Antonio, y a los distinguidos televidentes. Aprovechemos este espacio para reflexionar sobre el coronavirus. Un primer aspecto es que nada va a ser igual que antes. Tenemos que estar preparados porque los cambios, tanto en lo económico, en lo social, en lo político y en lo productivo, van a ser grandes. Esto obviamente nos va a obligar a asumir otras actitudes. Ahí viene un segundo punto, que son un cambio en los patrones de consumo. Si analizamos lo que ha pasado en estas últimas 4 semanas y vemos a todos los que hemos estado viviendo el encierro en nuestras casas, ¿qué es lo único que hemos hecho cuando hemos salido al mercado? Comprar alimentos y medicamentos. En consecuencia, esto no va a cambiar en los próximos meses y tal vez en el muy corto plazo. Eso significa de que vamos a tener un ajuste. El tema de que no van a haber muchos ingresos y van a haber algunos aspectos ligados al comercio internacional hasta que vuelvan a reactivarse lo que se ha roto, las cadenas de distribución, etcétera. Entonces va a haber un efecto en el comercio internacional y este también a su vez va a tener un efecto en los sistemas financieros. En consecuencia, esto obviamente va a generar un gran cambio. Un tercer elemento es el de la ciencia y tecnología. La cenicienta en nuestra historia siempre ha sido la quinta rueda del carro y ahora amerita reflexionar sobre la inversión pública que tenemos que generar en la materia. Entonces hay que tomar en cuenta de que es muy importante. ¿Por qué? Porque si vemos un cuarto elemento, que es la alfabetización digital, muchos de los ciudadanos bolivianos a la mala han tenido que aprender a utilizar plataformas para teletrabajo, telemedicina, teleeducación, etcétera, etcétera. En consecuencia, eso ya llegó y se va a quedar. Entonces, tenemos que prepararnos para ir mejorando nuestro performance y nuestras destrezas, porque ahí viene un quinto elemento, que es la resiliencia, tanto de personas naturales como personas jurídicas, que tienen que cambiar. Hay que ajustarnos. ¿Y eso qué significa? De que estemos a corriente con los cambios tecnológicos. Si no, se va a generar el desempleo y, como dijo Andrés Oppenheimer, sálvese quien pueda. Entonces tenemos que nosotros prepararnos. Un aspecto sexto que he hecho en el análisis es que va a haber un proceso de desurbanización o ruralización. Hay las últimas migraciones de jóvenes que han estado viniendo a las ciudades, van a pretender volver al campo porque no van a tener otra. Hay que sobrevivir y la sobrevivencia es ir al sector que es a veces el amortiguador de las crisis económicas. En consecuencia, un séptimo elemento es que la agricultura empieza a cobrar vuelo. La agricultura se va a erigir como el primer sector productivo, al menos durante el próximo año o los próximos 5 años, y es un retroceso a lo que han sido modelos económicos del siglo XVIII, siglo XIX, donde la locomotora jalaba al resto la agricultura jalaba al resto de la economía, y creo que estamos prácticamente obligados a ese retorno. Ahora, un octavo elemento es la agricultura no va a ser la misma. Tiene que ser una agricultura de precisión, una agricultura 4.0, una agricultura que utilice la biotecnología, la bioeconomía. ¿Para qué? Para enfrentar situaciones como la actual. El buscar vacunas, el buscar penicilina, antibióticos, etcétera, implica volver a utilizar las plantas para hacerlo. Y ahí tenemos nosotros una gran biodiversidad, tenemos un montón de cosas formidables en Bolivia que tenemos que explotarlas. Entonces ese es un aspecto que hay que desarrollar. Mucho ya se está hablando de ello, no es ninguna novedad. Desde 1975 se ha hablado de los temas bioeconómicos y ahora tenemos que pensar en bioproductos, biofármacos, biocombustibles. Todo el concepto bio cobra mucho vuelo. También tenemos que hacer una reflexión intuito persona, que es ver nuestras actitudes, nuestros comportamientos. El ser humano ha sido el causante de una debacle con lo que es el medio ambiente y los recursos naturales. Veamos el lago Titicaca, cómo está ahora de blanquito, veamos los ríos, etcétera. Entonces hay que tener una conciencia ambiental y creo que el haber estado encerrados nos ha hecho pensar en ello. También hay que hacer un análisis de comportamiento respecto a nuestra característica social. Tenemos que dejar de ser egoístas, ser un poco más tolerantes, tener solidaridad, porque estos tiempos nos van a obligar a ello. Muchos habrán visto que hay gente que no tiene para comer, etcétera. Entonces esto nos pone
a ver que la parte espiritual, todos estos aspectos van a jugar un rol importante de aquí adelante. Y por último, un esquema de gobernanza, si no es unido, si no está consolidado bajo un enfoque pentaléptico, o sea, de 5 partes, no va a ir a ningún lado. Estamos hablando de los gobernantes, sean nacionales o subnacionales. Estamos hablando de las unidades productivas, que son los que generan producción, los que generan consumo, los que generan servicios. O sea, todos los sectores, o sea, productivos van a tener que conjugar con los gobernantes. También a ellos se va a sumar las universidades y los centros de investigación, porque les tienen que dotar de las novedades para que podamos seguir desarrollándonos. Y esos 3 elementos se tienen que conjugar con la sociedad civil, que es la que demanda los productos. Por último, como hemos visto, no podemos valernos por nosotros mismos, siempre vamos a estar dependiendo de los organismos de cooperación técnica o cooperación financiera internacionales. Entonces, conjugando estos 5 elementos, sí podemos pensar en un futuro, pero tenemos que hacerlo unidos. La gran reflexión es, sin unidad no vamos a llegar muy lejos, y hay que tener ánimo, porque no podemos quedarnos en el camino, y como bolivianos siempre hemos sido aguerridos, así que vamos a enfrentar bien el coronavirus. Muchas gracias. Gracias. Estamos hablando, amigos y amigas, con Jorge Quiroga Canaviri, consultor internacional, economista de carrera. Usted decía en su alocución, en la primera parte de la entrevista, un término que me llama la atención. Hablaba de la bioeconomía. ¿Cómo podemos entender en este siglo XXI la bioeconomía? Bueno, en principio, si uno ve el World Odometer, parece que no hay un freno todavía y vamos a tardar un poco de tiempo en poder encontrar las soluciones. En ese sentido, tampoco podemos perder las esperanzas y me animaría a comentarles algo sobre lo que se está haciendo en el ámbito bioeconómico. La bioeconomía en estas épocas está jugando un rol fundamental, sobre todo en países como Gran Bretaña y Estados Unidos. Se están haciendo bastantes experimentos en plantas para encontrar algunas soluciones de vacuna. No nos olvidemos de que hay como una competencia. Hace pocos días en las redes sociales se escuchaba de que habían encontrado en Cuba una solución, una vacuna para el coronavirus y que esto era una conjunción con China. Después apareció desmintiéndose esa noticia. Lo cierto es de que en la actualidad en Latinoamérica, tanto Costa Rica como Colombia sí están desarrollando soluciones de vacunas, pero estas vacunas no responden solamente a un tratamiento químico. Están aplicando el concepto de bioeconomía, que es un concepto mucho más amplio que estar haciendo experimentación biológica. Por definición, la bioeconomía se entiende como la utilización intensiva de conocimientos en recursos, procesos tecnológicos y principios biológicos para la producción sostenible de bienes y servicios en todos los sectores de la economía. Por eso se llama bioeconomía. Esta definición la han desarrollado en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, donde lo que se trata de demostrar es de que la bioeconomía no se ha detenido solamente en hacer desarrollos de bioproductos, sino biofármacos, bioinsumos, biocombustibles, bioutensilios, etcétera. Todo lo que la gente pueda imaginarse en una dimensión bio es lo que la bioeconomía puede generar. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más importante en estos momentos de coronavirus? Es encontrar la solución a este gran problema de la pandemia, una vacuna. Y ya lo están logrando. Justamente el tabaco, en las plantas de tabaco, que se vuelve como una especie de laboratorio, se inyecta el coronavirus y ahí es que se producen los antígenos para poder tratar la enfermedad. O sea, es como una especie de vacuna natural y donde no se tiene que estar arriesgando ni a los animales ni a los seres humanos hasta que sea totalmente probado. Eso es lo que en este momento está sucediendo. Las principales revistas especializadas de bioeconomía ya se ha visto eso como una solución. Y bueno, da la casualidad de que no solamente es en Gran Bretaña, en Estados Unidos, se da que en Australia también están haciendo las mismas pruebas, dado que una de las cepas australianas más fuertes, que es
la australiana nicotina bentamina se llama, esa es la especie. Se están haciendo ejercicios de genoma a nivel de cromosoma y con eso están logrando obtener una vacuna. Entonces, como ustedes pueden ver, hay mucho que se está desarrollando en este ámbito. Y Bolivia, teniendo una riqueza tan inmensa en biodiversidad, porque normalmente todo lo que se produce a nivel bioeconómico, sobre todo para biocombustibles, es la biomasa, los desperdicios que pueden originarse, por ejemplo, en la industria del azúcar. Entonces, por eso es que las azucareras están generando biocombustibles. Pero también se generan bioproductos o biofármacos de la biodiversidad. Eso significa que haciendo ejercicios y experimentación podemos tener uno de los más poderosos antibióticos de última generación que deriva del orégano. O aceites esenciales que son también medicinales que vienen justamente de este tipo de ejercicios. Entonces es hora de tomar en serio y darle la importancia que merece la bioeconomía. No es nada nuevo, esto ha nacido en 1975 y varios países ya están aplicando, Bolivia también, o sea, todo lo que se está haciendo con el famoso etanol, este biocombustible ya es una realidad, pero hay muchas otras cosas más que se pueden ir desarrollando, más cuando ahora tenemos que atender esta pandemia y estamos buscando con suma urgencia vacunas, medicamentos que permitan sortear esta grave crisis. Entonces es una nueva técnica de producción de anticuerpos. Estas vacunas y terapias, incluido el COVID-19, se están ensayando en plantas. Entonces eso es la novedad que queríamos traerles el día de hoy. Y bueno, vamos a seguir comentando. Nosotros estamos trabajando, hay varias instituciones que ya están empeñadas en desarrollar esto. Y obviamente vamos a comentarles muchos más temas. Una de las últimas novedades es, por ejemplo, que con el Pacto de Leticia, donde participa Bolivia, Colombia, Brasil, Perú, las Guyanas, ahí se está viendo el reactivar cualquier economía, o sea, una reactivación productiva, solo va a ser sostenible, sí, solo sí, va de la mano de la bioeconomía. Hay esas novedades y eso queremos compartirles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí lo teníamos a Jorge Quiroga Canaviri, reitero, consultor boliviano internacional, dándonos a conocer su punto de vista y sobre todo dándonos tantos tips, si vale el término, para analizar.